A todos ustedes y sean bienvenidos al número 51 de Diálogos Tributarios. Vamos 51 ediciones y bueno, tenemos siempre personas extraordinarias. Hoy tenemos un invitado de lujo, extraordinario. Ahora lo vamos a presentar en un minutito más. Antes de empezar, quiero agradecer a las dos instituciones que patrocinan este programa. En primer lugar, al Colegio de Contadores Públicos de la Libertad y a su decano, Rubén Saavedra, que es quien nos ha dado la iniciativa, como ustedes ya saben, desde el primer día, y luego al Grupo de Investigación en Derecho Internacional Tributario, GIDIT, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es el otro espacio que hace las investigaciones y que soporta el trabajo de esta institución y de este programa. También quiero agradecerles a ellos en cabeza de su coordinador ejecutivo, que es Raúl Vázquez. Muy bien. Dicho esto, entonces, empecemos con este programa tan interesante. Hoy vamos a tocar alguna jurisprudencia actual sobre precio de transferencia, una en concreto que es muy interesante y a partir de ahí vamos a ir soltando la madeja para entender un poco cómo están funcionando la política fiscal en los Estados Unidos en esta materia y en otras, y luego ver cuál podría ser la respuesta o la reacción de los países en vías de desarrollo, especialmente el Perú. Para eso tengo, como ya les dije, un invitado de lujo. En primer lugar, porque es una extraordinaria persona. Me consta en el poco tiempo que le he conocido y hemos tenido un programa con él, que ha sido un programa de lujo, así que le pedimos que nos aceptara una segunda invitación y él lo ha hecho con mucha consideración para nosotros. Es Cristian Rosso. Cristian Rosso, como saben, es abogado argentino y además es socio de Rosso, Alba y Rouget, que es una firma que se dedica a los temas tributarios y además especialmente a los temas de precio de transferencia. Cristian es una de las personas que litiga en estos temas en Argentina y a nivel internacional con mucho éxito. Pero además es profesor de Derecho Tributario en varias universidades. Yo solamente por poner alguna, en la Universidad Torcuato de Tela, entiendo bien, en la Universidad de Buenos Aires también, y además es un antiguo alumno y además alumno destacado de la Universidad de Harvard, cuando había el International Tax Program, que ya desapareció y espero algún día vuelva, y Cristian es además una extraordinaria persona porque es muy claro en sus posiciones, sin ninguna ambigüedad, y además es muy inteligente e interesante cuando hace sus reflexiones. Es de aquellos profesionales y profesores que no se guardan las cosas para sí, sino que las plantea con absoluta claridad y transparencia. Así que estoy muy feliz de estar esta noche con Cristian. Cristian, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente y un enorme abrazo desde Lima. Y bueno, tus palabras iniciales, por favor. Muchas gracias, Luis. Desde ya inmerecidas palabras provienen de un amigo y así las tomo. La verdad, un gusto estar nuevamente en tu programa. Aprovecho la oportunidad, a pesar de que grabamos un mensaje la semana pasada, pero para felicitarte por esta serie de programas que son tan interesantes y que tanto aportan a la doctrina y a la fiscalidad internacional, que en definitiva no es algo teórico, sino hace al bienestar, al bien común y al bienestar de la humanidad, así que es un aporte positivo, extremadamente positivo, así que te felicito por ello y te entusiasmo, como te decía en el mensaje, a que lo sigas haciendo y saber que contás desde Argentina con todo nuestro apoyo. Muchas gracias. Por favor. No, te digo que muchísimas gracias. Todavía no nos hemos repuesto del número 50. Como estamos en pandemia, aquí no hemos tenido una reunión de festejo también con el equipo, pero muchísimas gracias por tu presentación la semana pasada. A mí me agarró de sorpresa, pero no sabía que había unos videos, y así que muchas gracias por tu apoyo y sobre todo, ¿sabes qué? Por sentir que programas como este solamente funcionan cuando tenemos detrás el respaldo de gente buena como tú y como otros, ¿no? Que sabe uno que puede contar con ellos siempre. Muchísimas gracias, de verdad, Cristian. Lo aprecio muchísimo y bueno, espero que lleguemos al 100, no sé cómo va a acabar esto, pero si llegamos al 100 y ya no hay pandemia, tenemos que organizar un gran congreso en algún lugar de América e irnos como una patota a conversar por ahí. Pero bueno, sí, ya verán. Sí. Te tomo la palabra, Hay que hacerlo. Te tomo la palabra, comida peruana. Eso es lo mejor. Bueno, es verdad. Bien, mira, Cristian, habíamos planteado hacer una reflexión sobre alguna jurisprudencia de orden tributaria vinculada a precios de transferencia.
Y me parece que no podríamos empezar esto sin la novedad, es decir, el reciente fallo del Tribunal Fiscal de los Estados Unidos sobre el caso Coca-Cola, ¿no es cierto? De noviembre del año pasado, si entiendo bien. Cuéntanos un poco en qué consistió el problema y cuál fue el fallo, y ya luego hablaremos sobre las, digamos, consecuencias que va a traer este tipo de decisiones en Estados Unidos y en América, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, la verdad es que el fallo de Coca-Cola es extremadamente útil, y como muchas veces tenemos oportunidad de discutir en las aulas de posgrado, cuando los recientemente graduados inician una especialización en el área tributaria, siempre es común que vengan con esta pregunta: bueno, ¿es factible ejercer la fiscalidad internacional fuera del país en donde uno se matriculó, donde uno se recibió? Porque pareciera como que la legislación uno la conoce bien de su país, y está el mito para quien se empieza a especializar de que en otra jurisdicción la legislación es distinta y no va a poder aplicarlo. Creo que en materia de fiscalidad internacional, y sobre todo en los últimos 10 años, con todas las iniciativas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, hay cada vez digamos, un estándar de fiscalidad internacional, llamémoslo como dirían los profesionales de la ciencia contable. Nacimos aprendiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados, un desarrollo más evolucionado de lo que inventó Luca Pacioli hace muchísimos años. Bueno, los tenemos en materia fiscal, que son las piezas más relevantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, el modelo de convenio para evitar doble tributación y los lineamientos en materia de precios de transferencia, que cada promedio 2 años se editan versiones actualizadas que recogen los desarrollos de la doctrina. Y es en este contexto tan particular que se dicta el fallo de Coca-Cola, y es un fallo que tiene muchas lecciones de derecho tributario internacional para quienes practicamos tanto dentro como fuera de los Estados Unidos, ¿no? Digo que, en primer lugar, ilustra cuáles son los puntos de presión, cuáles son los temas más relevantes desde el punto de vista del diseño de la fiscalidad internacional de un país exportador de capital como los Estados Unidos, porque pone el foco en la baja tributación que, a criterio del Servicio de Recaudación de los Estados Unidos, había tenido los intangibles producidos por Coca-Cola en los Estados Unidos para desarrollar su negocio mundial. Entonces, es toda una definición de política tributaria histórica en los Estados Unidos, que como país exportador de capital, lo más importante es preservar la gravabilidad de quien diseñó y creó el negocio. Y esos son los intangibles de marca, son los intangibles de know-how, son los intangibles de producción y los intangibles de marketing. Entonces, el fallo adverso a la empresa Coca-Cola, en definitiva, lo que está diciendo es: esos intangibles desarrollados a través de investigación desarrollada, realizada en los Estados Unidos, han sido grabados menos de lo que corresponde a quien generó esos intangibles. Y este principio de fiscalidad internacional se contrapone, digamos, de alguna forma a los drivers de los países importadores de capital, que lo que buscan es preservar la mayor recaudación posible en lo que tiene que ver a el desarrollo de la actividad dentro de sus mercados. Y dentro de sus mercados implica no solo la base de clientes cautivos, de ciudadanos, sino también el trabajo y recursos naturales dentro de esa actividad económica. Entonces, siempre se genera esta tensión
entre el país exportador de capital que quiere o pretende que sus empresas multinacionales tributen adecuadamente, y a eso van las normas de precios de transferencia, y ese estándar que tiene el Código Fiscal americano de que el ajuste de precios de transferencia debe ser adecuado al nivel de ingreso y se revisa periódicamente. ¿Me explico? Ese es el estándar. ¿Por qué? Porque siempre estamos preservando la tributación del intangible, del know-how. Y los países importadores de capital que siempre estamos tratando de preservar el mercado, los recursos naturales, las largas discusiones sobre si hay presencia fiscal suficiente o no del extranjero, toda la discusión de establecimiento permanente, es decir, cómo hacemos de esa parte de la recaudación para hacerla lo más grande posible, y ahí el concepto amplio, expansivo, tanto desde el punto de vista conceptual como en su aplicación dinámica en las fiscalizaciones de las autoridades fiscales, del concepto de establecimiento permanente, ¿no? Y este fallo refleja un poco la tensión entre estos dos grandes principios. Por ahí valga la pena primero hacer una breve síntesis, Luis, sobre el fallo, que por ahí no todos los participantes lo conocen en detalle, y contar someramente en qué consiste. Correcto, vamos. Eso es. En primer lugar, digamos, impresiona no solo por los temas que discutimos, sino por las cifras involucradas, ¿no? Es un ajuste fiscal de 9.8 billones de dólares, que termina siendo adverso a la empresa Coca-Cola, y el Tribunal Fiscal le reconoce un crédito de 1.8, con lo cual todavía tiene un saldo por pagar de 8 billones de dólares, que es mucha plata. Entonces, no solo por la magnitud de las cifras, sino por los temas que están involucrados es que tiene tanta importancia. Y uno puede decir, bueno, una empresa establecida como Coca-Cola, que lleva tantos años en el mercado, no previó de alguna forma, no tenía un acuerdo anticipado de precios, en donde los estándares de cómo organizaba su negocio pudieran haber sido discutidos con la autoridad fiscal y tener algún grado de confort para evitar llegar a una situación de este tipo. Y la verdad es que sí lo tenía. Estamos hablando de que este ajuste fiscal es un cambio de paradigma del fisco americano que se da para los periodos fiscales 2007 a 2009. Hasta entonces había no solo un acuerdo, sino que el esquema de precio de transferencia de la empresa con el fisco americano reconocía más de 10 años de práctica. Es decir, era absolutamente un entendimiento común entre tanto entre la autoridad fiscal como la empresa, por eso llama doblemente la atención. ¿Y en qué consistía ese criterio de alguna forma consensuado expresamente a través de negociaciones de APA, pero además a través de la práctica de tantos años? Bueno, básicamente Coca-Cola, y voy a hablar de toda información que está, obviamente, transcribo del fallo y que se puede ver, es absolutamente pública, ¿no? Coca-Cola tenía un esquema de comercialización en donde básicamente estaba la casa matriz ubicada en los Estados Unidos, la que generó esos intangibles de marca y de producción, que cuando organizaba sus subsidiarias en el exterior, tenía, por un lado, digamos, las empresas que se dedicaban a los puntos de distribución, y por otro lado, las empresas que se dedicaban a dar servicios dentro del grupo, siendo, digamos, la publicidad y el marketing dentro de cada país la función más relevante de estas empresas de servicio. Entonces, imaginemos, como para simplificar el esquema de operación del grupo multinacional, una casa matriz en Estados Unidos, un punto de distribución en cada uno de nuestros países y una sister company a esa empresa de distribución que se dedica básicamente a dar servicios de marketing y de comercialización. Obviamente que para hacer eficiente la transferencia de intangibles había un contrato de licencia desde los Estados Unidos a los puntos de distribución, pero, digamos, para evitar esos flujos de regalía tan significativos, lo que
bajo esa licencia autorizaba Casa Matriz a su afiliada, era a generar el concentrado, que es el jarabe que luego las empresas que hacen el embotellado se dedican a mezclar el jarabe que le provee la propia empresa con, digamos, el agua gasificada, y así sale el producto final. Y esos son los embotelladores, que en la mayor parte de los países los embotelladores son sujetos independientes, respecto al grupo Coca-Cola, que produce por un lado los intangibles de marca comercialización y los jarabes concentrados y el marketing del producto. Ese es básicamente el esquema. ¿Y cómo se distribuía la renta entre estas distintas empresas? Esto es lo interesante. ¿Cómo era el esquema de precios de transferencia? Bueno, básicamente había un acuerdo en donde el punto de distribución, que era el que producía el concentrado y que tenía que pagar una licencia a Estados Unidos por explicarle cómo hacer ese concentrado, tenía un retorno del 10% garantizado sobre las ventas que estaba realizando. Entonces, imaginémonos desde el punto de vista de los precios de transferencia, ya yendo a la metodología, que el punto de distribución afiliado, fuera de los Estados Unidos, subsidiaria de Coca, tiene sobre su margen neto, última línea del estado de resultados, sobre ventas, el 10% se lo queda como el retorno rutinario por la función de distribución. El resto de la utilidad que tenía ese punto de distribución, sacado el 10% del retorno sobre ventas, el resto se dividía en mitad y mitad, por partes iguales, entre la casa matriz que generó el negocio y el punto de distribución. Entonces, es un 10 el retorno rutinario y 50-50 el resto de la rentabilidad. Y así operó esta empresa por tantos años hasta llegar al periodo fiscal 2007, en donde es el fisco americano el que viene a cambiar el criterio. Un tema que es muy sensible a las discusiones fiscales que tenemos en nuestros países, en donde también tenemos normas de precios de transferencia que con prácticas inveteradas de años y décadas enteras, y de repente, bueno, nueva autoridad fiscal y descubre un criterio nuevo y novedoso de tributación y va y lo aplica, digamos, alterando todos los parámetros que el contribuyente conocía hasta ese momento. ¿Y en qué consistió este criterio de ajuste fiscal en Estados Unidos? Básicamente dijo, bueno, vamos a cuestionar la metodología en sí mismo. ¿Por qué vamos a cuestionar la metodología? Porque la empresa en los Estados Unidos tiene una rentabilidad menor a la que le corresponde por la generación de esos intangibles. Está ganando menos de lo que le corresponde. ¿Y cómo vamos a probar que está ganando menos? Bueno, hizo una ingeniería inversa. Dijo, ¿cuál es la rentabilidad del distribuidor? La rentabilidad del distribuidor, conforme a la vieja fórmula, es demasiado. El distribuidor tiene que ganar menos y el excedente tiene que quedar en los Estados Unidos. ¿Cómo se ajusta la rentabilidad del distribuidor para incrementar el residual que queda en los Estados Unidos? Bueno, vamos a ver qué margen de rentabilidad tienen los embotelladores independientes en el país donde está el distribuidor ubicado. Y le vamos a aplicar ese mismo margen de rentabilidad, como si fuera un margen neto de la transacción, tomando por comparable los embotelladores independientes. Y le vamos a aplicar ese margen de rentabilidad al distribuidor vinculado. Y el excedente de ese margen debe estar grabado en los Estados Unidos, porque es toda la rentabilidad por el intangible. ¿Y qué es lo que le vamos a permitir acreditar o deducir en los Estados Unidos? Si hubo pagos, obviamente, de regalías o de licencias, que resarcieron en parte los intangibles, por eso se les da un crédito. Ese 1.8 que mencionaba antes es el crédito por la licencia de intangibles, que curiosamente
se dio en la relación Estados Unidos-Brasil de este grupo multinacional, y como ocurre en muchos de nuestros países en Latinoamérica, Brasil tenía una restricción a los pagos de regalías a sujetos vinculados, porque la percepción de las autoridades fiscales en nuestros países es que siempre a través de regalías, intereses y pago a empresas vinculadas hay una erosión de la base imponible de los establecimientos permanentes y de las subsidiarias. Entonces, se ve que había una serie de restricciones en Brasil al pago de regalías a la casa matriz de los Estados Unidos por parte del punto de distribución, pero eso redundó en un mayor dividendo. Es decir, como el gasto deducible no estaba alocado en Brasil, la empresa de Brasil pagaba más dividendo y ese mayor dividendo fue compensado o fue leído desde el punto de vista de realidad económica por el Tribunal Fiscal de los Estados Unidos como un crédito que le correspondía a Coca, porque había sido remunerada en su ganancia por esa regalía del intangible a través de los dividendos que cobró de Brasil por la prohibición de pagar regalías, ¿no? Entonces, mayores dividendos, y así es como da ese crédito de 1.8. Esa es en síntesis la decisión. ¿Y cómo se llega a este cambio de criterio? Ajá. Bueno, sumamente interesante lo que tenemos que aprender en materia de fiscalidad internacional. Cómo a través de las iniciativas de la OCDE y de los lineamientos de las directrices en materia de precio de transferencia, hay una fiscalidad internacional que está en continua mutación, en continua evolución, y que los grupos multinacionales tienen la obligación de rever regularmente sus prácticas y sus políticas de precios de transferencia, porque esa realidad dinámica, si no en algún momento les llega, y no sirve haberla aplicado por 10, 15 o X cantidad de años. ¿Me explico? Esa es una lección muy, muy importante. Fijémonos que, digamos, para tratar de defender que el punto de distribución debía tener una expresión de rentabilidad mayor, la empresa Coca-Cola en los Estados Unidos dijo, no, nuestro punto de distribución tiene intangibles de comercialización. ¿Y qué contesta el fisco americano y acoge el tribunal fiscal? Dos cosas. Primero, desde el punto de vista contractual, esos intangibles están en la propiedad de la casa matriz en los Estados Unidos. No hay contratos en donde estos hubieran sido transferidos al punto de distribución. Entonces replica Coca-Cola, pero el punto de distribución tiene gastos de marketing en su jurisdicción, con lo cual está participando de alguna forma en la creación y en la expansión del intangible a nivel internacional. Entonces ahí hay un valor, y muestran y exhiben como prueba los gastos de marketing, que en realidad era una parte de los gastos que tomaba de la empresa de servicios vinculada. Es decir, la empresa que se dedicaba a hacer el marketing, que era del grupo, una parte de esos gastos de comercialización se los hacía soportar al punto de distribución. ¿Me explico? Perfectamente. Entonces, decía, bueno, evidentemente si se está pagando por función de publicidad de marca, de marketing y comercialización, es porque hay algo de propiedad, aunque sea económica. Este concepto que discutimos en las directrices, ¿es solo la propiedad legal o es la propiedad económica? Entonces, el fisco americano habla de la propiedad legal, la empresa le contesta la propiedad económica. Y después viene el contraargumento, que es como pierde el punto en el Tribunal Fiscal de los Estados Unidos. Bueno, pero cuando ustedes a nivel internacional han desarticulado un punto de distribución, creado un nuevo punto de distribución, hay prueba producida en el expediente en donde a ese punto de distribución se le bajaba la cortina de un día para el otro y no se le daba ninguna indemnización por ese intangible de marketing. Entonces se ve que no es un intangible tan valioso porque ustedes lo activan y lo desactivan en cada subsidiaria
como ustedes lo estiman oportuno, pero sobre todo sin resarcir ese intangible de comercialización. Entonces, sumamente interesante ver estos argumentos, porque cuando discutimos precios de transferencia en nuestra región, tenemos los mismos desafíos. Tenemos los mismos desafíos en primer lugar porque siempre a los asesores fiscales la primera pregunta es, ¿contrato sí o contrato no entre empresas vinculadas? Y la verdad es que los contratos, cuando están bien hechos, siempre aportan. Y cuando los criterios cambian, es necesario actualizarlos. Correcto. Y adaptarlos a los nuevos criterios. Porque los viejos contratos, como dice la Miranda Act de los Estados Unidos, todo lo que usted diga puede y será utilizado en su contra. Sí, el viejo contrato no revisado bajo los nuevos paradigmas de precio de transferencia de las directrices de la OCDE puede ser una prueba en contra. Puede jugar, en vez de apoyar, abonar todo lo contrario. Entonces, es en este contexto en donde los contratos tienen una pieza extremadamente relevante, y es una pieza extremadamente relevante, y cuando lo trasladamos a las discusiones de precios de transferencia en nuestro país, nos encontramos que hay una de las grandes fuentes de controversia con la autoridad fiscal argentina son justamente las exportaciones de commodities. Si esos contratos de exportación pueden ser considerados o deben ser desconsiderados por la autoridad fiscal. Y muchos de los cuestionamientos son porque dicen, bueno, la fecha de esos contratos, si no es fecha cierta, es decir, registrada en una autoridad pública, puede ser cuestionada por la autoridad fiscal. Lo cierto es que las discusiones en materia de commodities en Argentina no han sido discusiones de precio, han sido discusiones de timing de la exportación. Entonces siempre el fisco tratando de correr el hito o el mojón temporal a efectos de lograr cuando ha habido un upside de precio, obviamente no cuando ha habido un downside, siempre socios en las ganancias, nunca en las pérdidas, digamos, tratar de correr el mojón temporal y tratar de lograr una mayor recaudación con la verdad, después de 10, 15 años, muy bajo éxito, diría que se han perdido prácticamente, la autoridad fiscal ha perdido la mayor parte de los ajustes, y eso terminó en la derogación del sexto método y la reforma fiscal del 2018, ¿no? Pero bueno, la discusión sobre la importancia de los contratos es medular en todo esto, y lo que aprendemos del fallo de Coca-Cola trasladado a nuestra jurisdicción. El segundo tema es la tributación de los intangibles en los Estados Unidos. Eso quería llegar, exactamente. Conectemos con la política tributaria de la anterior administración, cuando de alguna forma dicen, se retiran el año pasado de las negociaciones, la administración Trump, porque dicen, si no nos dan un safe harbor de que los intangibles no se graban en los Estados Unidos inadecuadamente, nosotros no seguimos en las negociaciones de un impuesto sobre los servicios digitales. Exactamente, tal cual lo has descrito es la fórmula, exactamente. Eso es lo que decía Trump. Eso es lo que decía Trump. Hace menos o un poco más de un mes, fue fines de febrero, Janet Yellen, funcionaria del gobierno de los Estados Unidos bajo la administración Biden, dice exactamente lo contrario. Estamos dispuestos a considerar, a dejar sin efecto ese safe harbor que planteó la administración Trump, y a discutir la aplicación de un impuesto global mínimo a nivel mundial. Nuevamente, estamos discutiendo, aunque no se ponga sobre la mesa en forma descarnada y cruda, la tributación de los intangibles. Claro. Y el impuesto global mínimo. ¿Cuáles son los temas o los parámetros que van a hacerlo muy difícil de implementar? Que de la misma forma que el Pilar 1 y 2 fue muy fácil ponerse de acuerdo en lo que es un retorno rutinario para el país de marketing, trasladémoslo al fallo Coca-Cola, al 10% de retorno sobre ventas. Es muy fácil decir cuál es el retorno rutinario para el distribuidor. Lo que es difícil es decir
cómo se corta la recaudación sobre los intangibles. Y ahí es donde la administración Trump se para y dice, si acá no hay un safe harbor claro, no avanzamos. ¿Mm? De alguna forma no es que no avanzamos, grabamos en nuestro país, porque claro, la administración Trump creó el GILTI, que es el impuesto a los intangibles grabados fuera de los Estados Unidos con alícuotas muy, muy bajas. ¿Se acuerdan las discusiones? Google diciendo que pagaba el 0,5, etcétera, que tenía una tributación extremadamente baja. Entonces, la administración Trump, por un lado, baja el impuesto a la renta societaria al 21%, y por otro lado dice, bueno, pero vamos a aplicar un impuesto mínimo. Favorece obviamente la repatriación, digamos, con esas condiciones tan beneficiosas para repatriar todo el ingreso que había sido acumulado en sociedades subsidiarias extranjeras, empresas multinacionales y que no había sido repatriado. Y lo siguiente que dice es, vamos a poner este impuesto, el GILTI, como se conoce por su sigla en inglés, ¿no? Y el GILTI lo pone en un nivel del 10,5, es decir, que cuando haya intangibles ubicados fuera que tienen un nivel de tributación muy baja, 10,5 tiene que tributar en los Estados Unidos. De alguna forma lo que dice la administración Biden, y está dispuesta a avanzar en ese sentido, es porque ya han anticipado que el GILTI lo quieren subir del 10,5 al 21%. Entonces, cuando están diciendo de que están dispuestos a un impuesto global mínimo, están asumiendo que el GILTI va a ser el paraguas dentro del cual van a diseñar o van a encajar el crédito de impuesto de ese impuesto global mínimo. ¿Me explico? Correcto. Totalmente de acuerdo. Hasta ahí es la descripción conceptual de cómo funciona. Pero me gustaría dar un paso más de temas que ya discutimos en la audiencia de precios de transferencia en la OCDE, planes de acción 8 a 10 en el 2015. Que tú estuviste ahí además, recuerdo, ¿no? ¿Esa es la que tú estuviste, no? Yo fui convocado a exponer en esa audiencia y se discutió todo el tema de, bueno, el arm's length standard, la regla del operador independiente versus la distribución por fórmula de la renta. O sea, la posibilidad de rediscutir la forma de calcular los precios de transferencia, siendo la regla del operador independiente o la distribución formularia con un impuesto único distribuido entre todos los países, la alternativa. Y recuerdo que cuando se generó esta discusión, estábamos en realidad, se dio en el contexto en donde se estaban discutiendo todas las excepciones o la cantidad de transacciones que desde el punto de vista de realidad económica se estaban proponiendo, muchas de ellas después no salieron, en los planes de acciones 8 a 10 versión final, todas las recaracterizaciones que se estaban proponiendo de determinadas transacciones. Por ejemplo, venta de intangible con una licencia de vuelta hacia el país que vendió el intangible. Bueno, de ser desconsideradas. Bueno, muchas de esas transacciones que se habían propuesto ser desconsideradas después no fueron finalmente adoptadas, pero recuerdo la posición de Bill Norris, que es el director, bueno, de impuestos a nivel mundial de General Motors, pero en su rol en la OCDE es el director del BIAC. El BIAC es como, digamos, si fuera la, digamos, organización que representa a las empresas y a quienes abogan por los intereses de las empresas en el ámbito de las discusiones de política tributaria de la OCDE. Y Bill, en ese momento, hizo la siguiente advertencia. La verdad es que si vamos a empezar a vaciar de contenido la regla del operador independiente, discutamos lisa y llanamente una distribución por fórmula. Un impuesto único con distribución por fórmula. Eso sí, yo represento a esta empresa, General Motors, yo le mando el cheque a un solo gobierno y ustedes se ponen de acuerdo cómo se lo distribuyen. Bueno, este es el tema que vamos a discutir, o al que van a tener que enfrentar todas las autoridades fiscales, porque hablar de un impuesto global mínimo a nivel mundial exige que haya un acuerdo previo sobre cómo se distribuye
Claro. ese impuesto único. Y acá es donde sabemos que es extremadamente difícil ponerse de acuerdo. De hecho, en la dinámica de los 15 planes de acción, cada vez que planteábamos que había una discusión en definitiva que excedía el texto de la norma y que iba más allá a discutir, bueno, pongamos sobre la mesa cuáles son las discusiones centrales sobre los Key Value Drivers, es decir, ¿qué quieren grabar los países exportadores de capital? Intangibles, Research and Development, trademarks, know-how, los países importadores de capital, mercado, recursos naturales, trabajo. Bueno, digamos cómo a cada uno de esos factores se le atribuye la base imponible para evitar conflicto. Lo que no quieren los contribuyentes es ser, de alguna forma, los convidados de piedra en las discusiones y en los desentendimientos entre autoridades fiscales. Bueno, el fallo de Coca-Cola, en definitiva, es un ejemplo de un desentendimiento entre autoridades fiscales, porque uno de los caminos que tiene Coca-Cola es apelar, y seguramente esté embarcado en ese procedimiento, pero las cuestiones de precios de transferencia, tanto en los Estados Unidos como en Argentina y en todos los países de la región que tienen sistemas federales, las discusiones de hecho, a medida que uno va subiendo y llegando a la Suprema Corte de Justicia, las cuestiones de hecho no se pueden volver a abrir o discutir. Y precios de transferencia son cuestiones extremadamente fácticas. Entonces, cada round de discusión y a medida que uno se acerca a la Suprema Corte de Justicia, tiene la posibilidad de debate mucho más limitada y restringida a la inteligencia de las causas y de la materia federal. De acuerdo, sí, tiene razón. Entonces, todas estas cuestiones que hablan de discusión de base imponible, de fórmulas, de qué activos está aportando casa matriz versus su vinculada al exterior, quién tiene el intangible, etcétera, son cuestiones de hecho y prueba. Entonces allí hay una dificultad. Entonces, cuando trasladamos estos debates al proyecto de reforma fiscal en los Estados Unidos, vemos que, por un lado, es fácil, de alguna forma digo fácil entre comillas, entiéndase, plantear en los primeros meses de gobiernos de la administración Biden, que se deja sin efecto el safe harbor que había levantado la administración Trump, es decir, siempre la de otro signo tiene que demostrar que la anterior, que hay un contrapunto y que quiere hacer algo distinto, diferente. Es parte de la grieta política que enfrentamos todos nuestros países, los Estados Unidos y también todos los países del mundo, ¿no? El mundo está muy agrietado, ¿no? Pero una vez que se fija ese estándar y que se fija una política tributaria, es decir, vamos a aumentar el GILTI prácticamente de 10,5 a 21%. Es decir, lo duplicas. Pero ¿cómo calzamos después la coparticipación de ese impuesto global mundial? ¿Sobre qué parámetros? Y Janet Yellen anticipó de alguna forma, o entre líneas, anticipó de que la variable debiera ser mercados. Es decir, que en esa distribución por fórmula, los mercados debieran tener un rol significativo. La verdad es que es una discusión interesante, vamos a ver cómo evoluciona. Creo que por este tema de la necesidad de consensos internacionales que nunca van a llegar, me cuesta pensar que esto pueda efectivamente llegar a buen puerto. Pero, digamos, independientemente de eso, el proyecto de hacer una distribución por fórmula sobre variable de ventas es una propuesta que nuestro colega y amigo Rubén Avillón, actualmente el profesor responsable de impuestos de la Universidad de Michigan, la escribió en Tax Notes International en 1992-93, si mal no recuerdo.
22. No es ninguna novedad. Estamos discutiendo distribución formularia, base ventas. Eso es lo que estamos escuchando a la actual administración. Está escrito hace 20 años, digamos. Estamos reinventando la pólvora, pero los problemas no se generan en el diseño macro de políticas fiscales. El demonio está en los detalles. Y el detalle es después cómo se distribuye la base imponible. Y ahí, querido Luis, me cuesta pensar que se pueda llegar a un consenso internacional. Ya está marcado el contrapunto de la administración Biden respecto de Trump. Me parece que no va a pasar de fuegos de artificio. Por lo menos esa es mi lectura. Muy, muy interesante la reflexión. Y yo quiero preguntarte, ¿qué implicancias nos trae el fallo Coca-Cola y el nuevo escenario de los Estados Unidos a países como Argentina o como el Perú? ¿Lo has pensado un poco? ¿Qué va? A dos niveles me parece que puede ser, ¿no? Al nivel práctico del cambio de la política fiscal, pero también al nivel interpretativo. O sea, ¿qué va a empezar a aparecer como interpretación o como análisis reflexivo sobre precios en nuestra América Latina, iba a decir? Ya sé que no te gusta mucho eso de Iberoamérica, no sé, a los argentinos no les gusta mucho Iberoamérica, les gusta más América Latina. No tengo ningún particular afecto por una u otra terminología. Está bien, voy más a la realidad económica. Tengo la deformación de América Latina. Bueno, ¿qué implicancias nos trae este fallo, querido amigo? Y además la política que estás planteando de la nueva administración, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, extremadamente importante. Nosotros tenemos todo un set de discusiones de precios de transferencia en la Argentina, en donde se ha discutido en el Tribunal Fiscal y en instancias superiores cuál es la metodología adecuada desde el punto de vista de precios de transferencia para determinar la adecuada ganancia que le corresponde a una distribuidora en nuestros países de un grupo multinacional. Y tenemos dos leading cases. Uno es Roche, el laboratorio, Roche, y el otro es Nike. Y ahí se ilustran también los temas que se discuten en Coca-Cola, pero vistos desde el punto de vista de los países importadores de capital. ¿Por qué? Porque el laboratorio básicamente tenía una política del laboratorio, la subsidiaria argentina del laboratorio Roche, tenía la política de fijar la rentabilidad de la función distribución, es decir, importaba y distribuía medicamentos de la marca, y la rentabilidad la fijaba en base a un resale minus, ¿no? O sea, un margen bruto. Es decir, básicamente tomando ventas menos costo de venta, margen bruto, ese margen bruto sobre ventas, ¿no? Que es en español es el precio de reventa, digamos, ¿no? Entonces, claro, el margen bruto es simplemente las ventas totales menos el costo de mercaderías vendidas o el precio de importación en el caso de los productos. Pero después ahí está el margen neto, en donde afectan todos los gastos de comercialización, administración, empleados, fuerza de marketing local. Entonces, el laboratorio no fue a la última línea, al margen neto, última línea, se quedó en el margen bruto. Y en el margen bruto tenía una muy buena rentabilidad, pero en el margen neto no tenía una buena rentabilidad. Entonces, ¿cuál fue el ajuste fiscal de las autoridades fiscales de nuestro país? Ajuste por el margen neto. La rentabilidad en la última línea del estado de resultados es insuficiente. La causa se lleva al Tribunal Fiscal de la Nación y hay muchas lecciones que acá la causa Roche nos transmite. La primera, que el margen bruto es el mejor método. El margen bruto es el más específico porque es un método transaccional, por más que lo llamamos margen bruto, es el precio de reventa. Y como precio de reventa comparte la misma naturaleza de margen transaccional que el precio comparable no controlado y el comparable uncontrolled transaction. Son los tres transaccionales.
Y los transaccionales, bajo las directrices, predominan sobre los métodos de margen, que los métodos de margen son indicios indirectos de que los precios son correctos. ¿Me explico? Sí, entonces, sí. primer desarrollo del laboratorio que es acogido por el Tribunal Fiscal. El segundo es, la empresa presentó un estudio de precios de transferencia con su criterio fundado, desarrollado, es obligatorio presentarlo. Si el fisco quiere cuestionarlo, tiene que traer un estudio de precios de transferencia alternativo. No puede decir, no me gusta este indicador de rentabilidad, te aplico este otro y no hago un estudio de precios de comparables. Es decir, las mismas cargas que tiene la empresa como contribuyente las tiene el fisco al momento de hacer el ajuste. Otra lección extremadamente importante. Y cuando discutimos cómo se mide adecuadamente la rentabilidad de la fusión-distribución, por necesaria implicancia estamos diciendo, bueno, es correcto lo que quedó en el exterior. Al menos en la función-distribución. Ahora, puede haber también intangibles que tengan que ver con licencias de marca y licencias de marketing, de know-how, de comercialización. Y ahí vamos al fallo Nike, en donde se discute en ese género, la remuneración por ese género de intangibles. Entonces, ese es el cuestionamiento que la autoridad fiscal le hace a determinados pagos de servicios y de comisiones que la empresa Nike en Argentina le estaba pagando a su vinculada del exterior. Y para cuestionar ese precio, el benchmark, el parámetro de comparabilidad que utilizó, es una propia transacción de Nike del exterior que hacía outsourcing de parte de los servicios que después le cobraba Argentina. Y hacía un outsourcing y pagaba muy poco. Entonces, el fisco argentino dijo, bueno, utilizo esa transacción como un comparable interno y le ajusto la rentabilidad a Argentina. Argentina está pagando mucho y cuando Nike hace outsourcing paga poco. Ese fue el criterio. ¿Qué es lo que mostró Nike? Bueno, estamos comparando peras con bananas. Claro. El outsourcing es de funciones de muy bajo riesgo y de bajo intangible, mientras que lo que está pagando Argentina su vinculada del exterior es de alto valor intangible. Nuevamente estamos discutiendo la evaluación de los intangibles. Un tema tan sensible a las autoridades fiscales de nuestros países, que siempre piensan que los contratos de regalías, en los contratos, en los management fees, siempre hay una erosión de la base imponible que se está pagando de más al exterior. Pero también otra lección importante desde el punto de vista del precio de transferencia, la importancia del análisis de comparabilidad. Nuestras autoridades fiscales, cuando hacen ajustes, ¿por qué les va tan mal en los tribunales? Porque los ajustes de comparabilidad son muy malos. Y el leading case en materia de análisis de comparabilidad es justamente una causa que fue sentenciada por Corte Suprema de Justicia en el 2014 en Argentina, en donde el fisco a una conocida exportadora de commodities a nivel multinacional le aplicó un ajuste de precios en función del precio comparable no controlado. Esta empresa multinacional, ubicada hace muchísimos años en la Argentina, exportaba a su vinculada en Suiza a través de la logística de puertos en toneladas y a granel, commodities. Y exportaba bajas cantidades cuando había una oportunidad, porque el mercado vecino de nuestros hermanos de Chile se quedaba sin granos o había un shortage en el mercado, le exportaba baja cantidad pero a un precio bastante más alto, por una logística que no era la de barcos a granel, sino era en camiones, con un costo obviamente mucho, mucho más alto, y aprovechando un nicho de mercado que es cuando había un déficit de mercado, en donde obviamente las empresas cuando hay un déficit cobran caro. Entonces, el argumento del fisco argentino
fue, vamos a ajustar esas exportaciones a la vinculada por la logística de barcos y a granel con el precio por camión a el mercado chileno. ¿Por qué? Porque ese precio es una venta del grupo multinacional subsidiaria argentina a un independiente en Chile. Ese es un precio comparable no controlado, porque son independientes. Y ahí cobra, por ejemplo, 100. Ahora, cuando la soja se vende, o el commodity se vende a través de la logística del Atlántico, vía barco a la vinculada, se cobra, no se cobra 100, cobró 98. Ajuste de 2 pesos. Bueno, es una causa, no voy a dar el nombre porque nos tocó llevarla más de 10 años de litigio, pero las pruebas periciales, pericial de comercio exterior, pericial contable, demostrar la ausencia total de comparabilidad entre una operación y otra, mismo producto pero distintos mercados, distintos volúmenes, distinto costo seguro y flete asociado a las operaciones, discusiones interminables hasta que obviamente Tribunal Fiscal, Cámara y Corte, en fallos consistentes a favor del contribuyente, sentenció de que se estaba haciendo un análisis de comparabilidad absolutamente errado por parte de la autoridad fiscal. Entonces la importancia del análisis de comparabilidad, que es, digamos, de la esencia de la discusión de precios de transferencia, y por eso son tan importantes las periciales, ¿no? O sea, que los abogados que litigamos nos involucremos con los peritos de comercio exterior, con los peritos contables y sobre todo con los economistas que trabajan en nuestros equipos para diseñar conjuntamente los puntos de la pericia, ¿no? Así que bueno, esas son un poco las lecciones que aprendemos. Después hay otras que tienen más vinculadas al diseño de la política tributaria, que tienen que ver con cuestiones que todavía no han sido discutidas, y que también me parece que el contexto mundial y los cambios que hablábamos o mencionábamos antes en materia de precios de transferencia van a traer a la discusión muy prontamente. No hemos discutido los paradigmas de precios de transferencia de los grupos multinacionales. Muchas veces esos paradigmas son los que dan lugar a definiciones como la que tenía Coca-Cola, y que ahora que es revisada por casa matriz, van a generar revisiones o contrarrevisiones de las autoridades fiscales en los países importadores de capital. Pero paradigmas como el contract manufacturer, ¿no? Este esquema de muchas empresas multinacionales en donde casa matriz conserva todos los intangibles, las subsidiarias del exterior trabajan a un retorno rutinario como si fueran façonniers, es decir, que producen bajo las directrices de casa matriz, que es la que diseñó todo el negocio internacional, se les da un retorno rutinario como el que tiene quien fabrica por encargo, y toda la rentabilidad extraordinaria vuelve a casa matriz. Esos paradigmas de precios de transferencia no los discutimos en el ámbito de la OCDE en los planes de acción 8 a 10. Quedó claro que no se querían discutir porque cada vez que había un punto era obviamente una fuente de discrepancias y nunca hubieran terminado de resolverse los 15 planes de acción cuando uno se embarca en situaciones que sabemos no van a llegar a ningún puerto, y son temas que quedan abiertos, pero que ahora se van a hacer más evidentes, porque tenemos intercambio de CBC. Claro. Entonces, las autoridades fiscales en los países de importación de capital están viendo cómo se distribuye la rentabilidad del grupo en los otros países. Eso no lo veíamos años atrás. Va a tardar, digamos, porque obviamente esto es un proceso de educación, reacción y ajuste fiscal, no lo vamos a ver inmediatamente, pero esos paradigmas de precio de transferencia van a quedar más evidentes por el intercambio de información fiscal y están quedando evidentes por las discusiones que se dan en la OCDE. Correcto. Todas estas discusiones, Trump, Biden, digamos, de alguna forma el problema interno o la grieta interna de los Estados Unidos trasladada a la discusión tributaria y trasladada a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y en consecuencia trasladada al resto del mundo,
¿eh? En definitiva están poniendo en evidencia la falta de acuerdo sobre el mecanismo para grabar los intangibles, y me parece que es el gran desafío que se viene, y como decía, digamos, para Estados Unidos es fácil subir del 10,5 al 21 al GILTI, pero generar un consenso que sea sostenible en el tiempo sobre cómo distribuir ese impuesto global, no sé, me cuesta mucho pensar que realmente lleguemos a ese punto, querido Luis. Muy interesante, querido amigo, muy, muy interesante las reflexiones que nos has dado. La verdad es que me has dejado anonadado en varias partes por la ruta que nos has hecho. Mira, yo tenía un compromiso contigo para que nos acompañaras una hora porque tienes luego otra cosa que hacer. Entonces yo no quiero incumplir ese compromiso, pero quiero pedirte unas palabras finales y luego tu compromiso público de que vas a volver dentro de 5 o 6 números para hacer más reflexiones cuando hayamos procesado esta carga informativa que nos has dado tan interesante y para completar, porque efectivamente se viene algo muy interesante en esta relación no solucionada a partir de este caso y del cambio del paradigma en los Estados Unidos, ¿no? ¿Cuáles serían tus palabras finales, querido Cristian? A ver, en un mundo agrietado, la generación de consensos es esencial. Creo que lo necesitamos como país, Argentina, en otro nivel económico, social, político. Creo que lo necesitan los Estados Unidos, creo que lo necesita Perú con estos nuevos candidatos que estamos viendo tan en las antípodas uno de otro. Creo que hay una necesidad de líderes en el campo político, económico y fiscal que sean capaces de generar consensos. Pero para que esos consensos se generen, es necesario que los temas estén planteados y sobre la mesa. Correcto. Cuando discutimos los planes de acción 8 a 10, la experiencia que mencionaba antes, no se discutieron los Key Value Drivers. No se discutieron qué es lo que los países exportadores de capital no quieren grabar y qué sí quieren grabar, y lo mismo del lado de los países importadores de capital. Y la verdad es que esto en materia de fiscalidad internacional es como en la medicina. Si no tenemos un adecuado diagnóstico, no damos la medicina apropiada, la solución adecuada. La generación de consensos requiere poner sobre la mesa la discusión material de cuáles son los problemas, y, como decimos vulgarmente, ponerse los pantalones largos y discutirlos y generar consensos en torno a ellos. De lo contrario, es más fácil generar antípodas y no ponerse nunca de acuerdo. Pero eso no es lo que necesita el mundo hoy en día. Nos preocupa una política fiscal que preserve el bien común, que la fiscalidad internacional dé el ejemplo de que es capaz de generar consensos sostenibles en el tiempo. La verdad, amigo, has caído como un dedo al anillo de la situación en el mundo y en el Perú. Yo lo agradezco mucho porque tienes razón, así como en el tema de los precios, en la tributación internacional, pero también en la política institucional de nuestros países y del mundo necesitamos un consenso. Estoy un poco pesimista sobre el momento del consenso actual por la propia situación del Perú, pero creo que ese es el camino, no tenemos otro. Porque cuando no logramos llegar a acuerdos entre varios y entre distintos, no vamos a poder construir un mundo más feliz para todos, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero agradecer enormemente, querido Cristian, por tu aporte. Me he quedado lleno de ideas para trabajar, así que por eso te insisto por segunda vez, no quiero llegar a la tercera como Pedro, pero te insisto por segunda vez para que puedas estar muy pronto con nosotros para retomar esta conversación y darle el siguiente capítulo, en unos 5 o 6 números, por favor, querido amigo, si fueras tan amable. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muy bien. A las órdenes, un gusto siempre compartir contigo este espacio. Muchísimas gracias, querido Cristian, y a ustedes disfruten
para los que nos han visto, han disfrutado con nosotros de las reflexiones de Cristian, realmente muy, muy interesantes. Y a los que nos van a ver en diferido, seguramente compartan el diálogo tributario de hoy y úsenlo con total libertad para sus clases, para sus reflexiones, para sus grupos, que para eso estaba este programa. Muchísimas gracias, Cristian. Hasta la próxima. Gracias a ti, Luis. Un gran abrazo para todos los hermanos del Perú. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Que andes bien.